Mi nombre es Diana Hayes y hace 3 meses, yo era la gerente senior de cuentas en Green Bay Consultants, manejando nuestro contrato más importante, Apex Dynamics, un acuerdo de $4.2 millones que abarcaba 18 meses. Había cultivado esa relación durante 9 meses. 9 meses de llamadas nocturnas, visitas a las instalaciones, sesiones estratégicas y construcción de confianza con su directora financiera, Margaret Yates. Recuerdo la primera reunión con Margaret como si fuera ayer. Entró en nuestra sala de conferencias con una carpeta de cuero bajo un brazo y una expresión que decía que ya había evaluado a otras 3 firmas consultoras esa mañana. Un blazer impecable, preguntas más afiladas. En 10 minutos había identificado 2 debilidades en nuestra propuesta inicial que mi supervisor anterior había pasado por alto por completo. Señorita Hayes, dijo no de forma descortés, no necesito otra firma que me diga lo que quiero oír. Necesito un socio que me diga lo que necesito saber. ¿Puede hacer eso? Pude, y lo hice. Durante 9 meses, me convertí en la persona a la que llamaba cuando las presiones del cronograma chocaban con las realidades del presupuesto. Cuando los interesados discrepaban, cuando necesitaba a alguien que fuera directo. No éramos amigas. Esto era un negocio. Pero teníamos algo más valioso. Respeto mutuo ganado a través de una entrega consistente. Entonces Stephanie Crowley se convirtió en nuestra nueva directora. Stephanie me llamó a su oficina una mañana de martes. Un blazer elegante, una sonrisa ensayada, el tipo de mujer que confunde competencia con vanidad. Su oficina todavía olía a pintura fresca de las renovaciones que había ordenado en su primera semana. Todo redecorado en tonos de gris corporativo y blanco motivacional. Diana, estoy haciendo algunos cambios estratégicos, dijo, deslizando una carpeta por su escritorio. La carpeta tenía pestañas codificadas por colores. Había puesto esfuerzo en esa presentación. Estoy reasignando la cuenta de Apex a Colin. Colin Winters, el tipo que llevaba 6 meses en la empresa y cuyo mayor logro era conseguir un cliente minorista de nivel medio a través de la conexión de sus compañeros de universidad. Había asistido a la presentación a ese cliente. 45 diapositivas con más fotos de stock que datos. Pero la entregó con el tipo de confianza que hacía que la gente olvidara hacer preguntas difíciles. Stephanie, he estado construyendo esa relación desde entonces. Entiendo. Su sonrisa nunca vaciló. Tenía esa forma de sonreír que hacía imposible saber si estaba complacida o preparándose para despedirte. Pero Colin conecta mejor con los tomadores de decisiones. Tiene esa presencia ejecutiva. Tú eres excelente con el trabajo de base y los detalles, pero para cuentas de este tamaño, necesitamos a alguien que pueda operar a ese nivel. Presencia ejecutiva. Esa es una clave. Ambas lo sabíamos. Clave para ser alto. Clave para ser hombre. Clave para el tipo de persona que domina una habitación simplemente asumiendo que pertenece allí. No importaba que Margaret le hubiera dicho explícitamente que odiaba trabajar con consultores que priorizaban el estilo sobre la sustancia. No importaba que el trabajo de base significara los marcos estratégicos que Colin inevitablemente reclamaría como suyos. Margaret solicitó específicamente continuar trabajando conmigo. Margaret se adaptará. Los clientes dicen eso, pero en realidad son bastante flexibles cuando se les presentan alternativas competentes. Se levantó alisándose la falda, un gesto que la había visto hacer una docena de veces cuando quería señalar que una conversación había terminado. Esto se trata de lo que es mejor para Green Bay. Necesitamos posicionar a nuestros jugadores más fuertes en nuestras cuentas de mayor valor. Jugadores más fuertes. Había cerrado 15 grandes acuerdos con una tasa de retención del 97%. Colin había cerrado un acuerdo y ese cliente ya había llamado 2 veces para quejarse de entregables perdidos que yo había tenido que arreglar discretamente. Necesito que prepares a Colin para el jueves. Transición completa. Historial del cliente. Iniciativas en curso, dinámicas de relación, áreas de riesgo potencial. ¿Conoces el procedimiento? Salí de esa oficina con la mandíbula apretada, tan fuerte que me dolían los dientes. 10 años en esta empresa. Un historial impecable, múltiples premios de la industria por satisfacción del cliente.
Y me estaban marginando por un tipo cuya mayor habilidad era verse bien en un traje y reírse en los momentos adecuados durante las reuniones de liderazgo. Pero aquí está la cosa sobre mí. Sé cuándo luchar y cuándo documentar. Mi madre fue paralegal durante 30 años. Me enseñó temprano que los rastros de papel te protegen cuando la memoria falla y la política prevalece. Volví a mi escritorio, abrí una nueva carpeta en mi disco cifrado y comencé a documentar todo. La fecha de la directiva de Stephanie, las comunicaciones previas de Margaret expresando satisfacción con nuestra asociación, las métricas de rendimiento que justificaban mi rol continuo. También saqué el archivo de Colin. Sus evaluaciones de desempeño eran brillantes pero vagas. Muchas palabras como dinámico y atractivo sin métricas concretas. Sus números reales contaban una historia diferente. Plazos incumplidos, quejas de clientes que se habían enterrado discretamente, una tendencia a prometer demasiado y cumplir poco que de alguna manera nunca llegó a las revisiones oficiales. Preparé a Colin con una profesionalidad meticulosa. Cada detalle, cada matiz, cada riesgo. Nos sentamos en la sala de conferencias B durante 3 horas mientras le explicaba 9 meses de construcción de relaciones, decisiones estratégicas y el delicado ecosistema de personalidades en Apex. Margaret valora la franqueza, le dije abriendo mis notas. No lenguaje corporativo. Te respetará si eres honesta sobre tus limitaciones. El mes pasado, cuando tuvimos un problema con el cronograma de implementación, la llamé inmediatamente y propuse 3 enfoques alternativos. Agradeció la transparencia. Asintió apenas tomando notas. Su cuaderno permaneció abierto sobre la mesa con quizás 4 puntos escritos en la primera página. Mientras tanto, yo le estaba entregando un documento de transición de 40 páginas con preferencias del cliente, estilos de comunicación, especificaciones técnicas e historial de relaciones. La estructura de precios tiene 0 flexibilidad. Ya hemos negociado hasta nuestro umbral mínimo. Si presionan, rediriges al valor añadido, no a los descuentos. Estamos en $4.2 millones porque eso refleja los costos reales más un margen razonable. Cualquier cosa menos y estamos operando con pérdidas. ¿Entendido? Entendido. Entendido. Miró su teléfono. Colin, ¿estás absorbiendo esto? Diana, aprecio el detalle, pero he estado manejando ejecutivos desde mis días de consultoría en Hamed, una firma de la que nunca había oído hablar. Sé cómo tratar a las mujeres poderosas. La clave es establecer la autoridad desde el principio, mostrarles que eres el experto. Responden a la confianza. Esa frase, tratar a las mujeres poderosas. Como si Margaret fuera un caballo temperamental que necesitaba ser domado en lugar de una ejecutiva experimentada que dirigía una división de $200 millones. Debería haberlo grabado. Debería haber insistido más. Pero todavía estaba operando bajo la suposición de que la competencia profesional finalmente hablaría por sí misma. Que si solo hacía todo bien, una transición completa, documentación completa, una entrega perfecta, el sistema se autocorregiría. Me equivoqué. Y Colin. Te miro directamente a los ojos. Margaret no responde bien a que la traten con condescendencia. Trátala como la experta que es. Lleva 20 años en esta industria. Conoce su negocio mejor que nosotros. Se rió. Esa risa fácil y segura que probablemente le servía bien en eventos de networking. Diana, confía en mí, esto está bajo control. Hiciste un gran trabajo estableciendo la relación, pero ahora es hora de la jugada estratégica. Eso es lo que hago. Me hice a un lado. ¿Qué más podía hacer? Tenía mis otras cuentas, mi integridad y una creciente carpeta de documentación que esperaba nunca tener que usar. Lo vi salir de esa sala de conferencias con mi documento de transición bajo el brazo, ya sacando su teléfono para revisar mensajes. Y sentí un peso frío instalarse en mi estómago, el tipo de presentimiento que tienes cuando acabas de entregar algo precioso a alguien descuidado. 3 días. Eso fue lo que tardó. Estaba en una reunión de estrategia con el equipo de análisis, revisando las proyecciones trimestrales para mis cuentas restantes, cuando Stephanie irrumpió. Su rostro estaba pálido, esa sonrisa ensayada había desaparecido por completo. Su cabello, usualmente perfectamente arreglado, parecía que se lo había pasado por las manos repetidamente.
Diana, te necesito ahora. La habitación quedó en silencio. Todos me miraron, luego a Stephanie, calculando qué crisis podría hacer que una directora interrumpiera una reunión de personal senior. Corrimos a su oficina. Cerró la puerta, se apoyó en ella, de hecho se apoyó en ella como si sus piernas pudieran ceder. Apex ha rescindido el contrato. Las palabras colgaron en el aire como humo después de una explosión. Por un momento no pude procesarlas. No pude conectar la frase con la realidad. ¿Qué? Margaret me llamó directamente. Hace 20 minutos. Se retira de la asociación. Con efecto inmediato, invocando la cláusula de rescisión anticipada, la voz de Stephanie se quebró. Se presionó los dedos en las sienes, un gesto que nunca antes había visto en ella. Estaba furiosa. Nunca he oído a nadie tan enojado y tan controlado al mismo tiempo. Era peor que gritar. Estaba fría. ¿Qué pasó? No lo sé. Por eso estás aquí. Necesitas llamarla. Arregla esto. Averigua qué hizo Colin. ¿Qué podemos salvar? Stephanie, mantuve la voz nivelada, observando cómo se desarrollaba su pánico. Tú me quitaste de la cuenta. Margaret ya no me reporta a mí. No tengo autoridad para llamarla. Lo sé, pero tú tienes la relación. Dejé que eso calara, viéndola darse cuenta de la posición en la que nos había puesto a ambas. ¿Qué dijo Colin que pasó? Se apartó de la puerta, caminó hacia su escritorio, agarró el borde de él. Dijo que la llamada fue bien, que discutieron los ajustes de cronograma y las optimizaciones de precios, que Margaret estaba siendo emocional y poco profesional, y que se enfriaría. Dijo que las ejecutivas a veces reaccionan mal al liderazgo competente, pero que normalmente entran en razón. Emocional y poco profesional. Margaret Yates, que dirige una división de $200 millones y negocia con empresas Fortune 100 sin sudar, ¿estaba siendo emocional? Margaret, que una vez me dijo que admiraba a las personas que podían estar en desacuerdo con ella profesionalmente porque significaba que la respetaban lo suficiente como para ser honestas. Déjame hacer algunas llamadas, dije. ¿A quién? A personas que podrían decirme la verdad. Capítulo 4. La investigación. No llamé a Margaret primero. Llamé a Olivia Chen en Apex, la asistente ejecutiva de Margaret, y alguien con quien había construido una buena relación durante meses de coordinación. Olivia era la guardiana, la persona que controlaba la agenda de Margaret y sabía todo lo que sucedía en esa oficina. Me había salvado varias veces con advertencias tempranas sobre conflictos de agenda o cambios de prioridades. Diana, su voz bajó a un susurro inmediatamente. ¿Estás bien? Oímos que te quitaron de nuestra cuenta. Estoy bien. Olivia, ¿puedes decirme qué pasó con Colin? Silencio. Entonces no lo sabes. Sé que el contrato está rescindido. No sé por qué. Espera un momento. Oí cerrar una puerta, pasos, luego otra puerta. Se había mudado a un espacio privado. De acuerdo, Diana. Él llamó a Margaret cariño en la primera reunión. Mi estómago cayó. Literalmente cayó como si hubieran cortado los cables de un ascensor. Luego ignoró por completo la estructura de precios que negociaste. Ofreció un 15% de descuento sin autorización, como si nos estuviera haciendo un favor. Cuando Margaret dijo que necesitaba revisar el cronograma revisado, él dijo y cito: sé que ustedes las damas tienden a pensar demasiado las cosas, pero confíen en mí, este es el mejor enfoque. Cerré los ojos imaginando mi meticuloso documento de transición acumulando polvo en el escritorio de Colin, sin leer. Empeora, continuó Olivia. La interrumpió constantemente. Literalmente le habló por encima 3 veces cuando intentaba explicar nuestros procesos de aprobación internos. Y luego esto es lo que realmente lo hizo. Dijo que eras genial con el trabajo de base, pero que ahora necesitábamos pensamiento estratégico, insinuando que solo habías estado tomando notas. Y que él era el verdadero estratega. Olivia, por favor, dime que alguien grabó esto. La reunión era virtual. Protocolo estándar. Todo se graba y se almacena en nuestro sistema por cumplimiento. Margaret ya lo envió a legal. Legal.
Eso significaba que Margaret no solo estaba enojada. Estaba construyendo un caso. ¿Puedes enviarme la grabación? Diana, podría perder mi trabajo. Olivia, nunca te lo pediría si no fuera importante. Si lo que estás describiendo es exacto, esto va más allá de un contrato rescindido. Es un patrón que necesita detenerse. Hice una pausa, eligiendo mis palabras cuidadosamente. Y entre tú y yo creo que Margaret podría querer esto registrado. No rescinde asociaciones a la ligera. Larga pausa. Entonces, dame una hora. Te lo enviaré desde mi correo personal al tuyo. Nunca digas de dónde lo sacaste. Tienes mi palabra. La grabación llegó exactamente 63 minutos después. Cerré la puerta de mi oficina, bajé las persianas y abrí el archivo de vídeo con la clase de aprensión que sientes antes de ver algo que sabes que será terrible. Fue peor de lo que imaginaba. El rostro de Colin llenó la pantalla. Esa presencia ejecutiva que Stephanie valoraba tanto, en plena exhibición. Engreído condescendiente, totalmente ajeno a la helada que se formaba en la expresión de Margaret. Se posicionó justo en el centro del encuadre de la cámara, probablemente pensó que lo hacía parecer autoritario. Buenos días, cariño, comenzó. Alegre y animado. Encantado de conectar finalmente cara a cara. Diana me ha hablado mucho de ti. La sonrisa de Margaret era glacial. Hayes está bien, señor Winters. Por supuesto. Por supuesto, Hayes está bien. Completamente ignoró o pasó por alto la corrección. Bueno, he estado revisando la cuenta y he identificado varias oportunidades de optimización que creo que realmente mejorarán nuestra asociación. Sacó una presentación de diapositivas. Mi presentación de diapositivas. El marco estratégico que construí durante meses analizando las necesidades de Apex, rebautizado con su nombre en el pie de página. Cariño, creo que te estás enredando en los detalles, dijo cuando Margaret cuestionó un cambio en el cronograma. La condescendencia casual en su voz me revolvió el estómago. La mandíbula de Margaret se tensó. Sus manos se apretaron frente a ella sobre el escritorio. Señor Winters, estoy examinando los términos del contrato que ha alterado unilateralmente sin explicación ni autorización. Correcto. Correcto. Pero estos son solo ajustes de optimización. Ya sabes cómo es. A veces los técnicos se centran demasiado en los detalles y pierden la perspectiva general. Se recostó con las manos detrás de la cabeza, de hecho, se puso las manos detrás de la cabeza como si estuviera relajándose en su propia sala de estar. Por eso Diana era genial con el trabajo de base, pero para las decisiones estratégicas, necesitas a alguien que pueda ver el bosque en lugar de los árboles. Observé el rostro de Margaret. Había visto esa expresión una vez antes cuando un proveedor intentó facturarle servicios nunca prestados. Era la mirada de alguien que calculaba exactamente cómo desmantelarte con precisión quirúrgica. Ya veo, dijo en voz baja, su voz bajando a ese registro peligroso que las personas que no la conocen confunden con acuerdo. ¿Y este descuento del 15%? ¿Lo autorizó su equipo? Tomé la iniciativa. Cuando tratas con relaciones a este nivel, necesitas flexibilidad. No puedes estar atado a marcos rígidos. Sonrió como si le hubiera ofrecido un regalo. Considéralo un gesto de buena fe mientras transferimos la relación de la cuenta. Flexibilidad. Ella sonrió. No era amistoso. Era la sonrisa de un depredador viendo a su presa caer en una trampa. Señor Winters. Voy a ser directa ya que usted valora la franqueza. Esta asociación se rescinde con efecto inmediato. Mi equipo legal se pondrá en contacto con usted con respecto a los términos de rescisión anticipada que, como sabría si hubiera leído el contrato que Diana negoció, incluyen penalizaciones por cambios de precios iniciados por el proveedor. La sonrisa de Colin vaciló. Sus manos bajaron de detrás de su cabeza. Ahora, espera. Hemos terminado. Se inclinó hacia adelante. La pantalla se puso negra. Me recosté en mi silla. El vídeo se detuvo en el rostro confundido de Colin, congelado en ese último fotograma. Esto no era solo incompetencia. Era arrogancia habilitada por un sistema que valoraba la apariencia sobre la habilidad, la competencia sobre la capacidad,
el estilo sobre la sustancia. Guardé 3 copias de ese vídeo. Una en mi disco cifrado, una en una unidad USB que cerré con llave en mi escritorio, una subida a una cuenta privada de almacenamiento en la nube. Luego comencé a construir un archivo. Solicité una reunión con Stephanie. Ella aceptó de inmediato. La desesperación hace que las personas sean cooperativas. ¿Llegaste a Margaret?, preguntó antes de que siquiera me hubiera sentado. Había estado deambulando por su oficina cuando llegué. Su escritorio, usualmente meticulosamente organizado, estaba cubierto de papeles y 2 tazas de café vacías. Hice algo mejor. Averigüé qué pasó. Abrí mi laptop, la giré hacia ella. Necesitas ver esto. Ella observó en silencio. Con cada minuto que pasaba, su rostro se ponía más pálido. Cuando Colin llamó a Margaret cariño por segunda vez, ella realmente se estremeció. Cuando ofreció el descuento no autorizado, ella cerró los ojos. Cuando terminó, me miró con algo entre horror y negación. Esto es. Él estaba tratando de construir una relación. Stephanie, para. Ella se detuvo. Llamó cariño 2 veces a una ejecutiva senior. Ofreció un descuento no autorizado que nos habría costado $630,000 en ingresos. Me insultó ante la clienta mientras se llevaba el crédito por mi trabajo. Y culpó las preocupaciones válidas de Margaret a que ella era una mujer que pensaba demasiado. Mantengo la voz nivelada, profesional. Esto no es un problema de estilo de comunicación. Esto es responsabilidad legal. Quizás fue solo torpeza. ¿Eso es lo que quieres decirle a la Junta Ejecutiva? ¿Que perdimos un contrato de $4.2 millones porque Colin fue torpe? Me incliné hacia adelante. ¿O que lo perdimos porque priorizaste la presencia ejecutiva sobre la competencia real? Ignoraste las preferencias explícitamente declaradas del cliente y apartaste a una gerente de cuentas de alto rendimiento por alguien que destrozó el trato en 72 horas. El color se drenó por completo de su rostro. Se sentó pesadamente en su silla, sin siquiera pretender tener el control de la situación. ¿Qué quieres, Diana? Fue la pregunta que había estado esperando. El momento en que el poder cambia y todos en la sala lo saben. Quiero que llames a Margaret, asumas toda la responsabilidad y preguntes si hay alguna posibilidad de salvar esto conmigo de vuelta en la cuenta. Y si dice que no, entonces le explicarás a la Junta cómo sucedió esto con documentación, con evidencia en vídeo, con una contabilidad completa del proceso de toma de decisiones que condujo a este fracaso. Miró la pantalla de la laptop, todavía congelada en el último fotograma del rostro confundido de Colin. «Vas a arruinar mi carrera». «No», dije en voz baja. «Tú misma lo hiciste. Solo me aseguraré de que la verdad quede registrada». Stephanie llamó a Margaret por altavoz. Me senté frente a ella, observando cómo las manos de la directora temblaban ligeramente mientras marcaba. Abrió la línea directa de Margaret desde sus contactos, dudó por un momento con el dedo sobre el botón de llamada, luego lo presionó. 3 timbres. Luego Stephanie. La voz de Margaret era fría. Cortante. No esperaba volver a saber de ti. Margaret, te debo una disculpa. Una disculpa significativa, la voz de Stephanie era firme. Le daría eso. Fuera lo que carecía, podía actuar bajo presión. Cometí un grave error de juicio al reasignar tu cuenta. Debería haber respetado tanto tus preferencias como el historial probado de Diana. Silencio en el otro extremo, lo suficientemente largo como para que me preguntara si Margaret había colgado. Continúa. He revisado lo que sucedió con el señor Winters. Su conducta fue completamente inaceptable y enfrentará consecuencias. Le llamo para preguntar si existe alguna posibilidad de continuar nuestra asociación con Diana de vuelta como su contacto principal. Más silencio, luego pon a Diana. Stephanie me miró. Respiré hondo, me incliné hacia el altavoz. Hola, Margaret. Diana, su voz se calentó ligeramente como el hielo que comienza a descongelarse en los bordes. ¿Sabías de esta reasignación de antemano? Me enteré el martes por la mañana. Preparé a Colin a fondo. 3 horas, documento de transición de 40 páginas, cubrí todos los aspectos de la relación.
Luego me hice a un lado, como se me indicó. Me hice a un lado, se rió, pero no había humor en ello. Era la risa de alguien que había visto este patrón demasiadas veces antes. ¿Sabes qué fue lo que más me molestó de esa llamada? Se llevó el crédito por tu trabajo mientras simultáneamente explicaba por qué no eras lo suficientemente buena. El marco estratégico que presentó. Eso era tuyo. Reconocí tu estilo de análisis, tu enfoque para la visualización de datos, incluso la frase específica que usas cuando estás construyendo un caso de negocio. Pero aparentemente solo haces trabajo de base. Mi garganta se apretó. Margaret, rescindí porque no trabajaré con personas que no respetan el talento, Diana. Y no trabajaré con empresas que no valoran a las personas que realmente hacen el trabajo. Hizo una pausa. Podía oír papeles revoloteando al fondo, el sonido de su oficina. Pero no quería quemar tu reputación en el proceso. Cuando presenté la rescisión, dejé claro en mi documentación que el fracaso fue del lado del proveedor, no relacionado con la gestión de cuentas anterior. ¿Es esto lo que quieres para volver a una cuenta bajo una directora que claramente no te aprecia? Era la pregunta que había estado evitando. La que me mantuvo despierta las últimas 3 noches mirando mi techo y corriendo escenarios. Lo que quiero es completar el trabajo que empecé. Creo en esta asociación. Creo en lo que podemos lograr juntos. Lancé una mirada a Stephanie, observando cómo se agarraba al borde de su escritorio. Y creo que las personas pueden aprender de sus errores si están dispuestas a asumirlos. Stephanie. La voz de Margaret se volvió aguda, el tono ejecutivo regresando. ¿Estás dispuesta a asumir esto? Sí. La voz de Stephanie apenas se oía sobre un susurro. Completamente. Entonces aquí están mis términos. Diana es el único punto de contacto para esta cuenta. Cualquier decisión estratégica pasa por ella. Tiene plena autoridad para tomar decisiones sobre cronogramas, entregables y asignación de recursos sin aprobación adicional de su oficina. Y quiero una carta formal de su CEO reconociendo lo que sucedió y comprometiéndose a revisar sus prácticas de asignación de cuentas. Stephanie cerró los ojos. Cada término era otro clavo. Lo haré suceder. Diana, nos vemos la próxima semana. Hemos perdido tiempo, pero podemos recuperarlo. Confío en que lo arregles. Lo haré. La llamada terminó. Stephanie y yo nos quedamos en silencio, el peso de lo que acababa de suceder se asentó sobre nosotros como el polvo después del colapso de un edificio. Gracias, finalmente dijo su voz pequeña. No respondí porque esto no había terminado. Esto era solo el principio. Capítulo 8. La Junta Ejecutiva. El CEO Lawrence Fulton convocó una reunión ejecutiva de emergencia 3 días después. La invitación aterrizó en mi bandeja de entrada a las 7 de la mañana con un asunto que decía simplemente, análisis post-mortem de Apex Dynamics. Se me pidió que presentara lo que sucedió. No a Colin, que había estado conspicuosamente ausente de la oficina desde la rescisión. No a Stephanie, que había estado encerrada en reuniones consecutivas con legal. Yo. La junta completa se sentó alrededor de la mesa de conferencias de caoba, Lawrence a la cabeza, la directora financiera Verónica Strauss a su derecha con una laptop abierta y los dedos listos para escribir, el director de operaciones Philip Green con un semblante sombrío, y otros 3 socios seniors cuyas expresiones iban desde curiosas hasta preocupadas. La habitación olía a café y tensión. Stephanie estaba sentada al extremo. Su presencia ejecutiva notablemente disminuida. Vestía impecablemente traje azul marino, pendientes de perlas, pero sus ojos estaban sombreados y su usual competencia se había evaporado. Les expliqué todo, la reasignación, el desempeño de Colin, la rescisión, la recuperación. Preparé una presentación, pero Lawrence me pidió que la contara en lugar de eso. Danos la historia, Diana, no el resumen corporativo. Así que lo hice. Les mostré la grabación de vídeo. Ver a 6 ejecutivos senior reaccionar en tiempo real al desempeño de Colin fue instructivo. Los gestos de dolor cuando dijo cariño, la exhalación repentina cuando ofreció el descuento no autorizado, las miradas intercambiadas cuando desestimó las preocupaciones de Margaret. Señorita Ayes, dijo Verónica cuando el vídeo terminó, su dedo todavía sobre su teclado.
¿Por qué no escaló sus preocupaciones sobre la reasignación cuando sucedió? Con el debido respeto, ¿a quién habría escalado? Stephanie es mi supervisora directa. No tenía una razón concreta más allá del instinto para cuestionar su decisión estratégica. Documenté mis preocupaciones, realicé la transición profesionalmente y permanecí disponible para apoyar la relación con el cliente. Pero tenía dudas, presionó Philip, inclinándose hacia adelante con los codos sobre la mesa. Tenía dudas, admití. Pero las dudas no son motivo de insubordinación. Margaret solicitó explícitamente continuar trabajando conmigo, lo cual comuniqué a Stephanie. Más allá de eso, confiaba en que mi directora estaba tomando decisiones informadas basadas en información a la que yo podría no tener acceso. Y ahora, Lauren se inclinó hacia adelante, su expresión ilegible. Confía en eso. La habitación quedó en silencio. Todos me miraron. Este era el momento. El movimiento político sería desviar, decir que fue una experiencia de aprendizaje para todos, preservar la jerarquía y suavizar el conflicto con platitudes corporativas sobre oportunidades de crecimiento. Pero yo había terminado con los movimientos políticos. No, señor. No confío. Miré directamente a Stephanie. Sus ojos se encontraron con los míos, luego cayeron. Porque este no fue un error aislado. Stephanie priorizó las apariencias sobre los resultados. Hizo una asignación basada en prejuicios en lugar de métricas de rendimiento. Y cuando fracasó catastróficamente, su primer instinto no fue la rendición de cuentas. Fue que yo resolviera su problema mientras ella mantenía la falta de responsabilidad. El rostro de Stephanie se enrojeció. Eso no es. Me preguntó si había llegado a Margaret antes de que me dijeras que el contrato estaba rescindido. Quería que yo salvara la relación sin reconocer tu papel en destruirla. Mantuve la voz nivelada, fáctica. Eso no es liderazgo. Eso es control de daños. Diana, comenzó Lawrence. No he terminado. Saqué otra carpeta. Esta era significativamente más gruesa. He estado en Green Bay durante 10 años. En ese tiempo he conseguido y mantenido 15 cuentas importantes con una tasa de retención del 97%. Mis puntajes de satisfacción del cliente promedian 4.8 sobre 5. He sido mentora de 6 gerentes de cuentas junior, 4 de los cuales ahora son personal senior. Pero en los últimos 18 meses bajo el liderazgo de Stephanie, 3 de esas cuentas fueron reasignadas a personal más nuevo con mejor presencia ejecutiva. 2 de esos clientes han reducido sus contratos en un total combinado de 1.8 millones de dólares. El tercero está actualmente en renegociación después de incumplir entregables clave y su CEO ha indicado en privado que están explorando otros proveedores. Deslicé la carpeta hacia Lawrence. Dentro estaba toda la información de rendimiento, comentarios de clientes, análisis de cronogramas que mostraban una disminución de métricas correlacionada con las reasignaciones de Stephanie. Este es un patrón, no una anomalía. Y si hablamos en serio de avances basados en el desempeño, ese patrón debe ser abordado. La reunión de la Junta terminó sin decisiones inmediatas. Así es como funcionan estas cosas. Todo sucede en conversaciones privadas, después en llamadas telefónicas entre ejecutivos, en correos electrónicos cuidadosamente redactados con legal revisando cada frase. Pero las cosas comenzaron a cambiar rápidamente. Colin fue despedido en una semana. Problemas de desempeño, la declaración oficial, lenguaje cuidadosamente elaborado para evitar responsabilidades. La verdadera razón circuló en canales más silenciosos. Green Bay no podía permitirse la responsabilidad de mantener a alguien cuya incompetencia les costó millones y cuyo comportamiento bordeaba el acoso procesable. Me enteré por el chismorreo de la oficina de que él había argumentado contra la destitución, afirmando que lo estaban culpando por la mala gestión de Stephanie. No estaba del todo equivocado, pero aún así había tomado todas las decisiones desastrosas en esa reunión por sí mismo. Stephanie comenzó a evitarme en los pasillos. Cuando interactuábamos, su sonrisa ensayada había desaparecido, reemplazada por algo más duro. Acorralada. Parecía alguien que veía su carrera irse por el desagüe a cámara lenta, impotente para detenerla. Sus reuniones con la dirección aumentaron.
La veía ser llamada a la oficina de Lawrence, a la oficina de Verónica, saliendo cada vez más disminuida. La red del susurro, ese sistema de comunicación invisible que existe en cada organización, comenzó a zumbar. La gente nota cuando los directores son convocados repetidamente a pisos superiores. Notan cuando esos directores dejan de participar en las reuniones de planificación estratégica. Luego, 2 semanas después de mi presentación, me llamaron a la oficina de Lawrence. Su asistente, Gerald, me sonrió al acercarme. Él te espera. Entra directamente. La oficina de Lawrence ocupaba una esquina del piso superior con ventanas del suelo al techo con vistas a la ciudad. Estaba de pie junto a una de ellas cuando entré, con las manos en los bolsillos, mirando el horizonte. Diana, siéntate. Me senté en una de las sillas de cuero frente a su escritorio. Se giró, caminó, pero no se sentó. En cambio, se apoyó en su escritorio con los brazos cruzados, estudiándome con la atención que me hizo entender por qué construyó esta empresa de 12 personas en una oficina alquilada a 300 empleados en 4 ubicaciones. Quiero ser directo contigo. La Junta ha estado revisando las preocupaciones que planteaste sobre las prácticas de gestión de cuentas bajo el liderazgo de Stephanie. Hemos identificado patrones significativos de criterios de asignación subjetivos que no se correlacionan con los resultados de desempeño. En varios casos, incluido el tuyo, se marginó a personal de alto rendimiento en favor de individuos que se presentaban bien en las reuniones pero no podían ejecutar. Hizo una pausa. También encontramos que las quejas de los clientes y las reducciones de contratos aumentaron notablemente en los 18 meses desde que Stephanie asumió el puesto de directora. ¿Qué significa eso para Stephanie? La expresión de Lawrence era cuidadosamente neutral, el rostro de alguien que había tomado decisiones difíciles y aprendido a vivir con ellas. Stephanie ha recibido una oferta de transición a un rol de asesor no gerencial. Responsabilidad reducida, salario mantenido durante 6 meses para facilitar la transición. Oportunidad de reconstruir su reputación a través de trabajo de contribuyente individual. Ella lo ha rechazado. Su renuncia es efectiva a fin de mes. Asimilé eso. Una directora se había ido. No despedida exactamente, pero forzada a salir a través de una combinación de evidencia, consecuencias y la imposibilidad de mantener la autoridad después de un fracaso tan público. La Junta quisiera ofrecerte el puesto de directora. Mi corazón se detuvo. Literalmente se detuvo durante lo que parecieron varios segundos antes de volver a latir. Señor, ha demostrado que comprende las relaciones con los clientes, desarrolla talento y está dispuesta a tener conversaciones difíciles cuando son necesarias. Esas son las características que necesitamos en el liderazgo. Se recostó ligeramente, todavía mirándome. Pero seré honesto, enfrentarás resistencia. Algunas personas dirán que llegaste aquí derribando a tu jefa, que fuiste calculadora, quizás incluso oportunista. Debes estar preparada para eso. Con el debido respeto, no derribé a nadie. Documenté fallos, presenté evidencia y abogué por estándares basados en el desempeño. Si eso es controvertido, entonces tenemos problemas más grandes que quien ostenta qué título. Él sonrió. De hecho, sonrió, la primera expresión genuina que había visto de él. Esa es exactamente la razón por la que eres la elección correcta. ¿Quieres el trabajo? Pensé en la pregunta de Margaret durante esa llamada telefónica. ¿Es esto lo que quieres, trabajar bajo una directora que no te aprecia? Ahora, no tendría que hacerlo. Sí, señor. Quiero el trabajo. Bien. Lo anunciaremos el lunes. Mientras tanto, empieza a pensar en cómo quieres reestructurar el equipo de gestión de cuentas. Verónica te enviará los datos de rendimiento actuales. Úsalos sabiamente. El último día de Stephanie fue tranquilo. Sin fiesta de despedida, sin tarjetas grupales para firmar, sin reunión en la sala de descanso con pastel y discursos incómodos. Empacó su oficina en silencio, cargando cajas en su coche por la entrada lateral mientras la mayoría del personal fingía no darse cuenta. La vi una vez cargando una caja de artículos personales pasando por mi oficina. Nuestros ojos se encontraron brevemente. Ella no dijo nada, y yo tampoco. ¿Qué había que decir? Lo siento, tu carrera implosionó. Quizás la próxima vez, respeta el talento sobre la apariencia.
El silencio lo dijo todo. No me alegré. No había satisfacción en ver implosionar la carrera de alguien, incluso cuando se la había ganado a través de un patrón de mal juicio y toma de decisiones sesgada. Pero tampoco lo lamenté. Las consecuencias no son crueldad, son claridad. Son la forma en que el universo hace cumplir la rendición de cuentas cuando los sistemas fallan.